Recording in progress. Muy buenos días, apreciados estudiantes. Nuevamente en otra clase de Unitarias 1. Bien, hoy vamos a ver flujo de fluidos en procesos de sedimentación, una operación unitaria muy importante antes de la filtración, también en procesos de secado por pulverización o atomización, mediante el cual se obtiene la leche en polvo a partir del extracto de la leche y muchos otros procesos. Entonces es importante estudiar los procesos de sedimentación. Bien, entonces vamos con esto. Sedimentación. Muy bien. Cuando decimos sedimentación, nos referimos más bien a la precipitación de partículas sólidas en un fluido. El fluido puede ser un gas o puede ser un líquido. Lo cierto es que se va precipitando un sólido en un fluido. El fluido puede ser un gas o un líquido. Entonces, estos procesos de sedimentación son importantes en los secadores tipo spray. De esta forma se obtiene la leche en polvo. La leche fluida se lleva a un atomizador y se pone en contacto con aire caliente. Como las partículas de leche están atomizadas, pulverizadas, entonces al entrar en contacto con el aire caliente, las partículas de leche atomizadas se secan en un tiempo muy corto, que no pasa de 20 segundos. Entonces, esto es un proceso muy importante, la precipitación de partículas en un fluido. Bien, otra aplicación de esta operación unitaria es en la clarificación de la leche, más bien del aceite vegetal. Clarificación del aceite vegetal. El aceite vegetal, luego de la extracción, el aceite crudo, debido a la presencia de carotenos y clorofilas, tiene un color bastante oscuro. Entonces debo clarificar este aceite vegetal mediante bentonitas o arcilla activada. La arcilla activada, que tiene un diámetro de partícula menor a 1 milímetro, debe pasar a través del aceite vegetal crudo. La bentonita tiene la propiedad de absorber, de retener sobre su superficie las moléculas que dan color oscuro al aceite vegetal, como son las clorofilas y carotenos. Entonces, esto es otro proceso de precipitación de partículas sólidas en un fluido. El fluido sería el aceite, ¿no es cierto? Entonces, la aplicación de precipitación o sedimentación de partículas en un fluido es muy importante. Dijimos nosotros para el secado, ¿cierto? Por atomización, ¿no? Muy bien. Entonces, en este tipo de secadores se utiliza principalmente para alimentos. Los secadores tipo spray por atomización se utilizaron inicialmente para el secado de la leche. De esta forma se obtuvo la leche en polvo. Luego se aplicó al secado del café y se obtuvo el café soluble o Nescafé. Y actualmente se aplican a muchos otros productos. Pero para esto se debe pulverizar el extracto de café o la leche, que es líquido.
Entonces, debo pulverizar. Entonces se pone en contacto con aire caliente mientras caen las partículas de pulverizadas de leche. Esto es un secador tipo spray. Entonces se pone en contacto el aire y las partículas. Entonces las partículas van precipitando. Y es importante determinar la velocidad de precipitación de las partículas. En este caso, partículas de leche. ¿Está bien? Aquí nuevamente podemos ver, aquí es para el café, para obtener el Nescafé, extracto líquido de café. Entonces tengo el extracto líquido de café, se lleva a un atomizador, pulveriza este extracto líquido de café en forma de pequeñas esferitas, está pulverizado. Y por otra parte tengo el aire caliente a 300 grados centígrados. Entra en contacto con el café pulverizado, el café se seca instantáneamente, antes de 20 segundos. Y el café seco ya en polvo cae a este café soluble en polvo. Entonces es importante calcular la velocidad de sedimentación del café pulverizado. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a estudiar cómo se halla la velocidad de sedimentación de partículas sólidas en un fluido. En este caso el fluido es el aire. Bien, ¿qué tenemos entonces para la caída? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la partícula? Para un sólido que precipita, ¿cuáles son las fuerzas? El propio peso, el peso del cuerpo. ¿Está bien? El peso del cuerpo. Luego tengo la fuerza de flotación que se opone a la caída de la partícula. Las flechas indican el sentido de la fuerza, la dirección de la fuerza. El peso, ¿no es cierto?, es hacia abajo por la acción de la gravedad. En cambio, la fuerza de flotación o empuje es hacia arriba. Pero además, al caer el cuerpo a través de un fluido, existe una fricción entre el fluido y el cuerpo. A esto le vamos a llamar fuerza de fricción entre la partícula y el fluido. Entonces tengo tres fuerzas. Una que precipita la partícula, que es la fuerza de la gravedad. Otra que se opone, que es la flotación. Y otra que también se opone a la precipitación es la fuerza por fricción. Entonces tengo tres fuerzas. La fuerza o peso de la partícula, ¿no es cierto?, es masa por la gravedad, ¿no? Eso es el peso de la partícula. Eso es la fuerza de gravitación que actúa sobre la partícula hacia abajo. Masa de la partícula por la aceleración de la gravedad. Bien, pero tengo otra que se opone a la precipitación y esta es la fuerza de flotación. Entonces la fuerza de flotación se opone a la precipitación. ¿Está bien? ¿A qué es igual esa fuerza de flotación? Al volumen de fluido desplazado por la partícula, es el volumen de la partícula por la densidad del fluido. Ahora ya no es de la partícula, es del fluido. Si es aire, es la densidad del aire. Si es agua, la densidad del agua. Y por la gravedad. ¿Está bien? Este es el volumen que desplaza la partícula, ¿cierto? Entonces, volumen de la partícula es este volumen que ocupa la partícula debía haber ocupado el fluido, ya sea el aire o el agua, pero está ocupado por la partícula. Entonces, el volumen que desplaza de fluido es el volumen de la partícula.
multiplicado por la densidad del fluido que ha sido desplazado y por la gravedad. ¿Está bien? Bien, pero la densidad de la partícula es masa sobre volumen. Densidad de la partícula, masa sobre volumen. ¿Cierto? Si despejo el volumen, la densidad pasa a dividir volumen de la partícula, masa de la partícula sobre la densidad de la partícula. Entonces, el volumen de la partícula voy a reemplazar por esta expresión. Masa sobre la densidad de la partícula. Masa de la partícula, densidad de la partícula. Entonces, tengo la fuerza de flotación que se opone al movimiento del fluido. ¿Está bien? Ya tengo dos fuerzas. La fuerza de la gravedad, la fuerza de flotación, me resta hallar la fuerza de fricción entre el cuerpo y el fluido que rodea a esta partícula. Bien, entonces vamos. La fuerza de arrastre que actúa sobre la partícula, que se opone a la caída de la partícula. La fuerza de arrastre. Lo vamos a llamar esa fuerza de arrastre que se opone, o fuerza de fricción que se opone a la partícula, a una constante coeficiente de fricción para partículas que sedimentan. Pero en la bibliografía este coeficiente de fricción lo llaman coeficiente de arrastre, que es adimensional. ¿Bien? Coeficiente de arrastre. Vamos a ver posteriormente cómo se halla este coeficiente de arrastre. El coeficiente de arrastre, igual que el factor de fricción en tuberías, es función del número de Reynolds, además de las propiedades físicas del fluido. ¿Está bien? Vamos a ver enseguida cómo determino el número de Reynolds para hallar el coeficiente de arrastre, que es adimensional. Multiplico por la velocidad de sedimentación, ¿no? Velocidad de partícula al cuadrado, sobre 2, por la densidad del fluido y por el área proyectada de la partícula. ¿Sí? Bien, coeficiente de arrastre o coeficiente de fricción, que es dimensional. A es el área proyectada. A no es el área que está la partícula. ¿Eso qué quiere decir? Por decir en la parte superior. Imaginemos, no está en la figura. Aquí tengo un foco que alumbra, ¿cierto? Sobre el cuerpo, pero está en la parte superior. Y eso va a proyectar un área aquí abajo. Un área, pero no va a ser el área del cuerpo, apenas va a ser un área proyectada. Por decir, si esto es una esfera, este cuerpo sólido es una esfera, el área que va a proyectar de sombra, si quieren ustedes, si tengo aquí el foco, en la esfera va a proyectar un área, va a ser un disco, ¿no es cierto? Un disco. Entonces, para una esfera, el área proyectada sería el área de una circunferencia o disco. Pi cuartos por diámetro. A eso se refiere. Es como un foco aquí. La sombra que proyecta aquí, ese es el área proyectada. Si es una esfera, me va a proyectar un área, ¿cierto?, de una circunferencia, ¿cierto? Bien, entonces área proyectada. Perfecto. Seguimos. Bien, ahora vamos a ver, no nos olvidemos que la cae seguramente y luego tengo
un movimiento acelerado. La velocidad, nuestro tiempo. Posteriormente, la velocidad ya es constante y tengo una caída con velocidad tal. Entonces pueden decir dos, caída, acelerada a velocidad corta. Cierto es que la masa por la aceleración, diferencial de velocidad. Recording in El progress. peso del fluido, la fuerza de flotación que vimos hace un momento y la fuerza por fricción del fluido con la partícula. Si la aceleración es cero, voy a llevar estos dos primeros términos del segundo al primer miembro y voy a dejar esto en el segundo miembro. O puedo hacer esto al primer miembro y dejo estos dos términos en el segundo. Vamos a realizar esa operación. Bien, al realizar eso y factorizar, porque aquí tengo masa gravedad y aquí también tengo masa gravedad, voy a factorizar masa gravedad. ¿Sí? Voy a factorizar y voy a sacar como un denominador densidad de la partícula. Entonces voy a tener densidad de la partícula menos la densidad del fluido sobre la densidad de la partícula. Entonces, al hacer todas esas operaciones y además despejar la velocidad, voy a despejar la velocidad luego. Bien, pero no se olviden que esto lo voy a hacer considerando este primer término, la aceleración cero, esto cero. Bien, voy entonces esto considerar igual a cero. Entonces, esto es cero. Cero. Está cero. Esto es cero. Entonces, considerando eso, voy a hacer operaciones con todo lo que queda. ¿Está bien? A eso me refiero. Entonces, vamos a realizar esa operación.
Bien, entonces, para eso, ya tengo esto, ya despejé la velocidad. A esa velocidad de sedimentación, velocidad constante, se lo llama velocidad terminal. Entonces, esta ecuación se obtuvo al despejar esta velocidad. Pero como la velocidad de sedimentación es constante, a esa velocidad de sedimentación constante se lo llama velocidad de sedimentación constante o velocidad terminal. Entonces aquí tiene un subíndice que quiere decir velocidad terminal. ¿Está bien? ¿A qué es la velocidad terminal? 2 veces la gravedad, densidad de la partícula menos la densidad del fluido a través del cual se desplaza o cae la partícula, por la masa de la partícula sobre el área proyectada, densidad de la partícula, el coeficiente de fricción, para la precipitación, la densidad del fluido. ¿Está bien? Bien, como en el caso del secado por spray, las partículas son de forma esférica, ¿cierto? Para el secado de la leche en polvo, para la elaboración del Nescafé, las partículas son esferas. ¿Está bien? Entonces, si las partículas son pequeñas esferitas, puedo reemplazar en esta ecuación por su equivalente la masa. ¿Ya? El área proyectada también por su equivalente. Entonces, para partículas esféricas, el volumen aquí es igual. El volumen es pi sector por diámetro de la partícula al cubo. Esto es el volumen de una esfera, donde d sub p es el diámetro de la partícula al cubo. Esto es volumen. Si multiplico por la densidad es masa sobre volumen. Si esto es el volumen y aquí tengo masa sobre volumen, se anula. ¿Qué tendría aquí? Este producto, la masa de la partícula, de una partícula. Masa de una partícula. Entonces tengo la masa. Entonces esta masa voy a reemplazar aquí. ¿Está bien? Esta masa es la masa de una partícula esférica. Puede ser una partícula de leche en polvo, de Nescafé, de cualquier otro, ¿no es cierto? Esa es la densidad. Si es Nescafé, la densidad del Nescafé. Si es la leche en polvo, la densidad de la leche en polvo, etc. ¿Está bien? Listo. Reemplazo entonces. Ojo, que estamos deduciendo la ecuación para partículas esféricas, porque no siempre todas las partículas son esféricas. Pero inicialmente vamos a empezar con partículas esféricas. ¿Está bien? Listo, reemplazo esto aquí. ¿Bien? Reemplazo. Ahora, el área proyectada. Si esto es una esfera, el área va a ser el área de un disco, ¿no? Entonces, el área de un disco es pi cuartos diámetro al cuadrado, ¿cierto? De un círculo. El área es pi cuartos diámetro. Estoy proyectando, es como que aquí tengo un foco y pasa la luz, pero aquí abajo se proyecta una sombra. Si es esférica, aquí se va a proyectar el área de una circunferencia. Y el área de una circunferencia es pi cuartos por diámetro de esa circunferencia cuadrada, pero va a proyectar pues igual a su diámetro la partícula, si es esférica, diámetro de la partícula. Entonces, esta área voy a reemplazar por esta expresión para partículas esféricas. Esto es lo que quiero que tomen en cuenta. El que estoy deduciendo para partículas esféricas. Bien, reemplazado la masa, el área, tengo esta ecuación. Una raíz cuadrada. Velocidad de sedimentación de partículas esféricas es igual a 4 veces, paréntesis, la densidad de la partícula menos la densidad del fluido a través del cual sedimenta la partícula. Por la gravedad,
diámetro de la partícula sobre 3 veces el coeficiente de fricción y sobre la densidad del fluido, raíz cuadrada. Y sin resolver. ¿Y cuál es ese término? Es el coeficiente de fricción, o llamado también coeficiente de arrastre, que es adimensional. ¿Cómo determino este coeficiente? Esto se determina mediante el número de Reynolds. El número de Reynolds para partículas esféricas es igual al diámetro de la partícula por la velocidad terminal, esta velocidad, densidad del fluido sobre la viscosidad. ¿Está bien? Esto es el número de Reynolds. Muy bien, entonces debo determinar, pero aquí debo tener la velocidad, necesariamente la velocidad de sedimentación. Alguien me dice, pero ingeniero, aquí todavía no lo tiene, porque eso es función del coeficiente de arrastre o coeficiente de fricción. No lo tiene aún. Entonces, si no tengo esa velocidad, se realiza un tanteo. Un tanteo. Pero ¿cómo se realiza el tanteo? Veamos ahora la siguiente ecuación. Aquí tengo el número de Reynolds, ¿cierto? Número de Reynolds. Si este número de Reynolds es menor a 1, el flujo es laminar. Entonces, si es menor a 1, el flujo es laminar. Sí. Y para flujo laminar, el coeficiente de arrastre o coeficiente de fricción, que es adimensional, es igual a 24 sobre el número de Reynolds. Esto es para flujo laminar. ¿Está bien? 24 sobre el número de Reynolds. Entonces nosotros reemplazamos aquí el número de Reynolds. Aquí. Reemplazamos. Aquí es igual el número de... Todo esto aquí. Diámetro de partícula, velocidad terminal, densidad sobre viscosidad. Como la viscosidad está abajo, puede multiplicar a 24, ¿no? Pero lo cierto es que en lugar de este Reynolds que está aquí, anotamos esta ecuación. ¿Sí? Ya tengo entonces 24 sobre esto. Este CD, que es 24 sobre el número de Reynolds, que todo esto reemplazo en esta ecuación. ¿Ya? 24 sobre el número de Reynolds. Y realizo operaciones aquí. Al realizar operaciones para flujo laminar, obtengo esta velocidad. Velocidad de sedimentación para flujo laminar. Esto es la velocidad de sedimentación para flujo laminar. Aquí es igual a la gravedad, diámetro de partícula al cuadrado, densidad de la partícula menos densidad del fluido, dividido entre 18 veces la viscosidad. Entonces, ya tengo la velocidad. Entonces, ¿qué se hace para allá? Se supone flujo laminar. Se supone. O se asume. Entonces se reemplaza en esta ecuación y se determina la velocidad terminal. Esto es estoy asumiendo que el flujo es laminar. Estoy asumiendo que el flujo es laminar. Entonces, viscosidad, diámetro de partículas, densidad de partículas, todo se reemplaza. Y obtengo la velocidad terminal. Luego, ¿qué hago? Con esta velocidad ahora debo verificar si efectivamente es laminar. Entonces, con esta velocidad me voy a esta ecuación. Ya tengo la velocidad. Reemplazo. Y si al reemplazar me da un Reynolds menor a 1, entonces apliqué la ecuación correcta. ¿Por qué? Porque el flujo es laminar. Entonces estoy correcto.
Ya, entonces, resumen de esta primera parte. Entonces, para hallar la velocidad de sedimentación, asumimos inicialmente flujo laminar. Para flujo laminar tengo esta ecuación. ¿Bien? Pero estoy asumiendo que es flujo laminar. Luego debo verificar. Y para verificar, me voy al número de Reynolds, porque ya con esta ecuación ya tengo la velocidad terminal. Esa velocidad reemplazo en esta ecuación y determino el Reynolds. ¿Bien? Y si el Reynolds es menor a 1, efectivamente, voy bien. ¿Por qué? Porque hallé la velocidad terminal para flujo laminar. Y ahí concluye porque esta es la velocidad de sedimentación. Si el número de Reynolds, al llevar esto al número de Reynolds, tengo un Reynolds menor a 1. ¿Bien? Perfecto. Pero no siempre va a ser flujo laminar. Puede ser un flujo turbulento o puede ser en la zona de transición. Para flujo turbulento, cuando el número de Reynolds es mayor a 1000, hasta 200.000, flujo turbulento, el coeficiente de arrastre o factor de fricción es igual a una constante, 0,44. 0,44. Entonces, esto para, miren, que se cumple para Reynolds mayor a 1000 hasta 200.000. Entonces, esto reemplazo aquí. Aquí. 0,44 para flujo turbulento. No se olviden que esto es una ecuación general todavía, ¿no? Entonces, reemplazo 0,44 para flujo turbulento, tal como dice aquí. Si el Reynolds está en esto, 0,44. ¿Está bien? Perfecto. Aquí reemplazo 0 para flujo turbulento. Y si el proceso está en la zona de transición entre 1 y 1000, se debe realizar otro tanteo. Pero ese tanteo se realiza mediante gráfico, ¿no? Mediante gráfico. ¿Está bien? Esto es una figura, la representación del número de Reynolds en abscisas versus el coeficiente de fricción en ordenadas. Entonces debo tantear, debo darme velocidades para hallar el Reynolds. Debo dar velocidades aquí, hallar el Reynolds y con ese Reynolds, ¿no es cierto?, determinar el coeficiente de fricción. ¿Hasta dónde? Hasta, voy a tener aquí un punto para una velocidad, voy a tener aquí otro punto, voy a tener aquí otro punto. Entonces, entre esos puntos se traza una recta y esa línea recta que corta esta curva es el número de Reynolds de sedimentación y es el coeficiente de arrastre de la sedimentación. O sea, debo tantear. Le doy una velocidad y hay un Reynolds aquí, ¿cierto? Un CD también en un punto y varios. Y entre esos puntos debe cruzar esa línea recta que estoy tanteando a esta curva. El punto en que cruza esta curva es el punto real de sedimentación. Ese es el Reynolds y ese es su coeficiente de sedimentación. ¿Está bien? Perfecto. Esto vamos a ver con un ejemplo. Vamos a volver en 5 minutos para ver un ejemplo. Para esto voy a solicitar a todos los estudiantes tengan a mano su calculadora, ¿ya? La calculadora. Entonces ustedes, yo voy a indicar qué ecuación hallar y ustedes me ayudan a realizar, ¿no es cierto?, el reemplazo de datos. ¿Está bien? Reemplazan los datos, entonces, y así vamos verificando que el proceso sea el correcto. ¿Está bien? Entonces deben tener su calculadora.
Vamos en 5 minutos para la
Recording in progress. Retorno. ¿Listo? Porque también la sedimentación se aplica en la ingeniería alimentaria. Vamos a ver este texto, Ingeniería de la Industria Alimentaria, volumen 2, operaciones de procesado de alimentos. Ahí están los autores, ahí está la editorial, ¿no es cierto? Entonces vamos a tomar de este texto, porque también la sedimentación y todas las operaciones que nosotros estamos viendo también tienen aplicación no solamente en ingeniería química, sino también en ingeniería en alimentos y en las otras ingenierías. Por tanto, como también tenemos en el curso estudiantes de ingeniería en alimentos, vamos a ver un texto referida a la industria alimentaria, que es esto. Muy buen texto. Vamos entonces, de este texto voy a tomar un problema sobre sedimentación. ¿Está bien? Bien, entonces tomo el problema 4.2.
Muy bien. Ahí está el problema 4.2 de ese texto. Dice, en la clarificación zumo de manzana se utilizan bentonitas. ¿Qué son las bentonitas? Son arcillas, ¿ya? O sea, es un sólido la bentonita, es una arcilla sólida. ¿Ya? Bentonitas para absorber las proteínas y de posibles restos de metales pesados y pesticidas. Entonces la bentonita tiene un potencial para absorber. O sea, ¿qué quiere decir absorber? Quiere decir separar del zumo de manzana los metales pesados y los pesticidas. La bentonita los separa, ya los retiene. Es un sólido, es una arcilla la bentonita. Entonces la bentonita con el zumo de manzana, la bentonita separa todo lo que es metal pesado, pesticidas, proteínas. Que la bentonita entra en contacto con el zumo de manzana para separar metales pesados, pesticidas, proteínas. La bentonita es un buen absorbente. Clarifica además el zumo de manzana. Esta es la aplicación. Nosotros vamos a profundizar esta operación unitaria en unitarias 4 para ingeniería química y unitarias 3 para alimentos. Absorción, vamos a ver la transferencia de masa. Pero hoy, operación unitarias, nos resta ver solo la parte de fluidos. ¿Está bien? Listo. Y solamente los pesticidas, las bentonitas, por ejemplo, un buen activante es el carbón activado. El carbón activado es bastante para purificar colores, sabores desagradables. Carbón activado. Clarificar el aceite vegetal también se utiliza arcilla activada. ¿Está bien? Ya, perfecto. Entonces, en nuestro caso es una bentonita. Entonces se pone en contacto con el zumo de manzana. Manzana es el fluido. Aquí tengo un sólido. Las partículas sólidas son partículas de bentonita. Esto es el sólido. Estas son las partículas. Y el fluido es el zumo de manzana. Bien. Partículas de bentonita. Quiero calcular con qué velocidad se sedimenta la bentonita. ¿Bien? A través del zumo de manzana. El diámetro de la bentonita es de 0.5 milímetros. O sea, no llega ni a 1 centímetro. Así son las partículas. Así son el proceso de absorción en la elaboración del Nescafé, de la leche en polvo. Las partículas son menores todavía a 1 milímetro. Aquí todavía es 0.5 milímetros. Menores, mucho menores. Entonces, las bentonitas prácticamente estas partículas están en polvo, ¿no? Esta partícula que es una tipo arcilla está en polvo cuyo diámetro de partícula es 0.5. Luego me da la densidad de la bentonita. Esa es la densidad de la partícula, ¿no? Bentonita, 1.706 kilogramos por metro cúbico. ¿Está bien? Eso es la densidad de la partícula sólida. ¿Está bien? Merlín. Ya, vamos. Propiedades del zumo de manzana. Del zumo de manzana. Ahora es del fluido. ¿Cuál es el fluido? En este caso no es agua, no es aire, es
el fluido es zumo de manzana. Entonces, el zumo de manzana, el fluido, tiene una densidad de 1179 kilogramos metro cúbico. Viscosidad, esto es importante, la viscosidad del zumo de manzana, 30 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo. ¿Está bien? Bien, no me dicen qué tipo de partículas son. Nosotros vamos a considerar que las partículas son de forma esférica. ¿Está bien? No me indican, debían indicarme qué forma tienen las partículas. Si no indica la forma de las partículas, por defecto, consideramos que las partículas son esféricas. ¿Está bien? Listo, ya está. Entonces me piden hallar la velocidad de sedimentación. Entonces lo primero, ya pasamos a resolver el problema. Podemos suponer inicialmente que las partículas de bentonita descienden en régimen laminar. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de Reynolds es menor a 1. Entonces, voy a considerar que las partículas descienden en flujo laminar y son partículas esféricas. Por tanto, para flujo laminar y partículas esféricas tengo la siguiente ecuación. Vamos a la ecuación que vimos anteriormente. ¿Dónde está? Ahí está. Laminar. Estoy asumiendo que el flujo es laminar. ¿Está bien? Entonces el número de Reynolds es menor a 1, pero no lo puedo hallar todavía. Lo supone que es laminar. Y para flujo laminar, el coeficiente de fricción es 24 sobre el Reynolds. Al reemplazar este coeficiente de fricción para flujo laminar, última expresión. ¿Está bien? Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta? Cuellar. Oh, claro, Inge. Muy Cuellar de alimentos. Entonces, alimentos van a aplicar. Entonces, ¿qué en el diámetro de partícula? 0,5 milímetros. Entonces, no voy a reemplazar en milímetros, voy a reemplazar 0. Recording in 3 progress. metros al cuadrado. ¿Está bien? Luego, la densidad de la partícula. La densidad de la partícula es 1706. Listo. Entonces, reemplazo aquí 1706. ¿Está bien? Densidad del zumo de manzana. La densidad del zumo de manzana es 1179 kilogramos metro cúbico. 1179 kilogramos metro cúbico. Cierro paréntesis. Sobre 18 veces la. Recording in progress. Entonces ya tienen ahí
la velocidad. Y realizan siempre unidades. Hay que verificar. Ya debo ser cuidadoso, pues, ¿no? No es solamente, no es solamente reemplazar, sino debo verificar si efectivamente me están. Recording in Pregunto progress. a alguien, Guzmán Velarde, Joliet, ¿está? Guzmán Velarde, Juliet, ¿está o no está en clases? Active su micrófono y diga presente. Presenta Inge, solo que no lo calculé. Ya, a ver, ya. Recording in progress. A mí 002393. Sí, ingeniero, aquí también. Que siga a ver, hablando. Leandro. Angulo, Les- Leandro, Sí, ingeniero. Angulo Mamani José Leandro. ¿Sí? También lo mismo que Angulo 23. Sí, ingeniero, 023. 0023. ¿Cuánto se? 2. Cero, allá. Ahora sí, 0.2023. ¿Sí? Sí, ingeniero. 2393. redondear a 4 porque sale 23.9, o sea, 0.00. Ya, vamos a asumir entonces una velocidad de 2.393 por 10 a la menos 3 metros por segundo. 2.393 por 10 a la menos 3 metros por segundo. ¿Está bien? ¿Correcto? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, ya, la velocidad entonces es 2.393 por 10 a la menos 3 metros por segundo. ¿Qué nos resta ahora, Velázquez Judith?
A ver, está Elson Ancasi León. Bueno, resta Flores Wilson. ¿A qué debo hacer? Fernández Farid. ¿Ah? ¿Qué debo hacer? A ver, alguien, porque los otros no responden nada. Calcular el Reynolds. Correcto, debo verificar. Ahora me voy a la ecuación del número de Reynolds con esa velocidad. Aquí me vengo a esto. ¿Está bien? Me vengo a esto. Entonces, emplazo. Tengo el diámetro de partícula. El diámetro de partícula es 0.5 milímetros. Eso transforma a metros. 0.5 por 10 a la menos 3. La velocidad que ustedes determinaron, que es 2.393 por 10 a la menos 3 metros por segundo. La densidad del zumo de manzana, que es, sí, del zumo de manzana, 1179 kilogramos por metro cúbico, sobre la viscosidad del zumo de manzana, 30 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo. Listo. Aquí tengo en el chat algo que me está preguntando. Ella, corroborar con el número de Reynolds. Me dice Elson. Perfecto. Aquí ya me manda, Angulo me manda, Leandro me manda, Orellana también ya me manda, me dice, me da 0.047. Sí, sale eso, ingeniero. Y ya está bien. ¿Está correcto? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, la velocidad terminal, si el número de Reynolds sale 0.047, entonces efectivamente el régimen es laminar, el flujo es laminar. Por tanto, al ser inferior a la unidad, la suposición realizada inicialmente es correcta. Y también el valor de la velocidad de sedimentación calculada también es correcto. ¿Está bien? Entonces, con esto ya concluye el problema. ¿Está bien? Con eso ya concluye el problema. Ya tengo la respuesta. Entonces, la velocidad es 2.393 por 10 a la menos 3 metros por segundo. ¿Está bien? Es esta la forma de trabajar con sedimentación. Esta es la forma. ¿Está bien? Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Claro. ¿No tienen dudas? Todo claro. Muy bien. Hay uno solo que responde y los demás que están, lo pusieron seguramente en el Zoom y se fueron a hacer otras cosas. No están en la clase seguro. Hay Sí, se entiende, ingeniero. Se entiende, ingeniero. unos 2 que están, 3 y a 5, digamos. Responde, pues. Claro, Se entiende, ingeniero. Bien. ¿Dónde está Huanca? Benjamín. Aquí estoy, ingeniero. Muy bien, bebé. Estaba esperando tu participación, Benjamín.
¿Dónde está Cruz? Cruz. Carly. Acá, ingeniero. Muy bien, Carly. ¿Te salió el resultado que dijeron tus Sí. compañeros? Sí, los dos, ingeniero. Perfecto. Bien, Carly. Ya. Perfecto. Entonces, yo tengo pues dudas. Tengo dudas. Estoy esperando a que pregunten, ya. Pero yo mismo me voy a preguntar, entonces, si ustedes no preguntan. ¿Está bien? Ya. Ingeniero, ¿resolvió este problema? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede si las partículas no son esféricas? Primera pregunta. Debo hallar el diámetro equivalente si las partículas no son esféricas. ¿Ya? Nosotros vimos diámetros equivalentes en lechos porosos. ¿Está bien? Listo. Ya, eso es la respuesta. Debo hallar el diámetro equivalente y vamos a utilizar lo mismo que vimos en lechos porosos. Ya, primera pregunta que me hice y la respuesta. Ya está. Ahora, la otra pregunta, que también, porque después voy a pasar sedimentación, voy a ir a otro tema, pues, ¿no? Pero esto va a ser la siguiente clase. A ver, ahora, en este problema, el régimen era laminar. ¿Y qué sucede si el régimen era turbulento o el número de Reynolds no era menor a 1? ¿Qué hacer? Esa es la otra pregunta. Entonces, si el número de Reynolds es, por decir algo, mayor a 1, ya no puedo aplicar la ecuación de flujo laminar, pues, ¿no? Claro, por decir, calculé la velocidad y al reemplazar en el Reynolds no me daba menor a 1, me daba 1000 o 10.000. Ya el método que empleé ya no era válido, ¿no? Ya no era válido. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? En ese caso debo tantear, ¿no? Para tantear tengo estas dos ecuaciones. ¿Dónde están? ¿Dónde están? La ecuación general. Partículas esféricas. Aquí estamos. Esta ecuación general. Debo tantear CD, o mejor, despejo CD aquí, de aquí despejo CD y la velocidad en lugar de C. Voy a despejar CD. Entonces voy a tantear la velocidad, voy a tantear. Voy a asumir una velocidad y voy a hallar CD. Además voy a hallar el Reynolds. Y entonces, no queda otra, el tanteo. Entonces, por decir, por una velocidad tengo un Reynolds aquí y un CD. Pero lo importante es que hay puntos que uno que esté arriba y otro que esté abajo. Entonces, entre esos 2, 3 o 4 puntos trazo una recta. Una recta. El punto en que corte esa recta, esta curva, ese es el número de Reynolds correcto y ese es el coeficiente de arrastre por tanteo. ¿Está bien? Eso es. Ahora, la otra pregunta. ¿Y si las partículas no son esféricas? Otra buena pregunta. Si las partículas no son esféricas, tengo aquí
tengo el coeficiente de arrastre y tengo el número de Reynolds. Si no son esféricas, esta última línea es para esferas, ¿no? Esta es la esfericidad. Para esferas, la esfericidad es 1, ¿no es cierto? 1. Entonces, esto es para esferas, la última. Esto es este gráfico es del Alan Fox. En cambio, este gráfico que solo es para esferas es del Jankoplis. ¿Ya? Este es del Jankoplis. Solamente el Jankoplis da para esferas. Esto es para esferas. Por eso dice, pues, la partícula esférica. Sí, esto es para esferas. En cambio, el Alan Fox da para esferas, que es la primera, y para otro tipo de partículas que no son esféricas. Entonces selecciono con la esfericidad, ¿no es cierto? Esfericidad. La esfericidad nosotros lo vimos en lechos porosos. ¿Cómo se determina la esfericidad? Nosotros con la esfericidad hallamos la porosidad del lecho, ¿no es cierto? Pero ahora en sedimentación con la esfericidad vamos a seleccionar una de estas líneas. Si es esferas no hay problema. La última, ¿no? Es esta misma que da el Yang. Serían todos los datos para sedimentación, todos. Existen problemas en el Jankoplis sobre sedimentación. Si alguien quiere ejercitar, practicar, puede irse al Jankoplis y practicar, bueno, con problemas. ¿Está bien? Agradecer la información. Con eso concluimos la clase de hoy y estamos nuevamente, espero el día lunes, en una clase esencial. Espero, ¿no? Bien. ¿Alguna consulta? Buen día, ¿hay alguna posibilidad de que pueda pasar un link como para ver, ¿no?, la clase? O ¿La qué? A ver. quiero ver la Una pregunta. Pregunte, pero tiene que preguntar. Recording in progress. En estos momentos, todas las... ¿Alguna otra pregunta más? ¿Qué clase podría realizar un ejemplo de curar una clase de tanteo? Pero Angulo, para eso tenés que llevar tu gráfico. ¿Está bien? ¿Qué pregunta? No hay más. Dice, ¿qué pasa si el número de Reynolds es mayor a 1? Mamani Vladimir pregunta, ¿no? Ya, en la próxima, ya no, fue relativamente fácil porque nos dio la nominal. ¿Y qué pasa si el número de Reynolds es mayor a 1? Eso lo vamos a realizar la siguiente clase. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, A ver. ¿será que nos puede pasar después el archivo del la presentación de hoy para que tengamos las fórmulas y no tengamos confusiones? Muy bien. El video ustedes lo pueden ver. Lo va a subir, lo va a compartir.
partir con